ya recibí su correo, pero ya le contesté, espero que le vaya a recibir. Lo acabo de ver, padre. Acabo de ver su correo. Así. Ajá. Pero sí me interesa que tenga ese texto, entonces lo más seguro de una vez es darle un USB con todos los archivos, así como están pelados. Y entonces ya que solo puede entrar en lo suyo y darme una lectura y corregir todo lo que quiera, Claro, porque está todavía, es un texto haciéndose, no, claro. no está definido todavía. Hay Sí, muchas cosas que me faltan, pero luego me ausento, muchas veces pasa un día y no le entro, uno se queda aparte. padre, Pero es la si lo, edad, si hay lo que pone en, echarlos la culpa a los años. si lo pone en un USB, yo puedo pasar a la iglesia, a San Ignacio, cuando usted esté ahí para recogerlo. Así. Ah, Ujú. no, ya con una USB usted solo lo mete adentro, están todos los archivos, ninguno se pierde. Si Ok, no, a la paciencia yo debería ponerlo en una sola carpeta y de ahí pasarle a la carpeta, pero ya se me hace todo muy complicado. Así más Bueno, fácil yo con su USB se lo entrego. Y usted lo entra y ya lo ven todo lo que hay. perfecto, No falta. muy No bien. es igual perfecto. como que por correo que uno de Ya. repente duda si le entrado este archivo o no, para Así es. saber que los tiene todos. Bueno, padrecito, Bueno, pidámosle al Espíritu Santo. Vamos a empezar. ¿Qué dice Conchita? sí, padre, por favor. El capitán número uno, que cuando no hay piratas en el mar. Vamos. Ah, eso estuvo bueno. Ay, padre, por Digo que Dios. en el Mar Rojo sigue habiendo piratería. Sabemos cómo las cosas andan. Ay, señor. Bueno, padre, así pues, como le habíamos comentado a través de las redes sociales, hoy en la noche presentan las hermanitas. Jenny realmente es sobrina, así que no te estoy dando ya no te estoy subiendo los años, mi reina. Pero ellas hicieron un grupito y entonces Lucy, Merceditas y Jenny van a presentar el día de hoy. Y Padre Galo, le pedimos a usted, por favor, que invoque al Espíritu Santo antes de iniciar esta reunión. Bueno, muchas gracias. Vamos a invitar al Espíritu Santo a que nos asista, porque nuestra mente tiene siempre el orgullo de penetrar desde nuestro punto de vista, pero el punto de vista de Dios no es el mismo. Así que si podemos hacer el salto desde nuestra pequeña perspectiva a la otra perspectiva, que es la divina, a través de lo que Él nos ha dado, de la palabra evangélica y de todos los medios de comunicación de su palabra, para que viviendo de esta transformamos nuestro punto de vista, ajustándolo a la visión eterna de Dios. Es una pretensión, pero eso es lo que Él pide. Así que no es que vaya más allá de lo que el Evangelio nos dice. Poder penetrar en la visión misma de Dios a través del misterio que Él ha organizado con una serie de acontecimientos donde el centro es Cristo y Cristo es el que sufre. Por eso que la Semana Santa sigue siendo un momento terrible, pero esencial de la salvación nuestra a través del ofrecimiento total del Hijo de Dios que se entrega al Padre como un ser encarnado como hombre, pero divino por ser la segunda persona de la Trinidad. Pidámosle al Espíritu Santo que nos abra la mente para penetrar algunos de los misterios que todavía nos quedan, sobre todo los relativos a la Virgen María, que a veces históricamente hay unas nubes, una oscuridad que vale la pena aclarar
escuchando las ponencias que hoy nos entregan. Vamos a pedirle al Señor esa bendición del Espíritu Santo como medio minuto de silencio, dialogando de corazón a corazón con el Espíritu como persona, o sea, la tercera persona de la Trinidad. Y por lo tanto, es nuestro interlocutor espiritual que está dentro de nosotros mismos por su presencia a través de la gracia. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar este número 21 de los que dice el catecismo que son los dogmas de nuestra fe. Muchas gracias, Padre. Solo antes de empezar un recordatorio, apagar sus cámaras y sus videos, pero quiero decir, y sus micrófonos, por favor, para tener una mejor señal. Nos comparte pantalla, por favor, Conchita. Con mucho gusto. Muy buenas noches, Padre Galo. Buenas noches, amigos del grupo. Ya la capitana, como dijo el padre, nos introdujo a Lucy, a Sheni y a mi persona, que vamos a tener el gusto de exponer un dogma muy hermoso. Pero antes de entrar directamente al dogma de la perpetua virginidad de María, Virgen y Madre, quiero hacer una breve introducción sobre el origen y la natividad de la Virgen María. Esta información nosotros la tomamos del CatholicNet, pero del Proto-Evangelio de Santiago, el cual, a pesar de ser un apócrifo, enseña con claridad la figura de la mujer, de esa mujer que nació para luego ser la madre del Redentor. Este preámbulo que se relata en el Protoevangelium de Santiago, que fue escrito alrededor del año 120 después de Cristo, nos dice que la madre, la Virgen Madre de Dios, nació en Jerusalén, junto a la piscina de Besata. La liturgia oriental celebra su nacimiento el 8 de septiembre, cantando poéticamente que este día es el preludio de la alegría universal en el que han comenzado a soplar los vientos que anuncian la salvación. Por eso, nuestra liturgia nos invita a celebrar con alegría el nacimiento de María. También lo celebramos el 8 de septiembre, pues ella nació el sol de justicia, Cristo nuestro Señor. En la plenitud de los tiempos, María se convirtió en el vehículo de la eterna fidelidad de Dios. Y como dice el poema, hoy nace una clara estrella, tan divina y celestial, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. Nada nos dice el Nuevo Testamento sobre el nacimiento de María, ni siquiera nos da la fecha o nombre de sus padres. Según estos escritos apócrifos, la leyenda lo dice que se llamaban Joaquín y Ana. Este nacimiento profetizado fue superior a la creación, porque es la condición de la redención. Estos padres ancianos, Joaquín y Ana, entregaron a María a la edad de 3 años al cuidado del templo, donde sería consagrada como otras mujeres al servicio del templo,
según la costumbre judía. Esta vida de servicio en el templo no permitía ocuparse de hijos, por lo que requería la virginidad perpetua. Todos esos años, María fue formándose en gracia de Dios. A la edad de 12 años, los custodios del templo decidieron que era tiempo que María fuera desposada. Para ello, invitaron a hombres virtuosos en Jerusalén como candidatos a desposarla. José es el escogido, quien a su vez se compromete a protegerla y a respetar su virginidad. Aquí hay una nota interesante, ya que en este protoevangelium, aunque no forma parte de la Biblia, sí es reconocido inclusive por el Papa San Juan Pablo II, y también por el Papa Benedicto XVI. Y ahora sí entramos ya directamente a el dogma de la Virgen María, la maternidad divina. Este es el dogma central. La Virgen María es verdadera Madre de Dios. La Virgen María es Madre de Dios porque Jesús es el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, tal y como lo dice en el Evangelio. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 1, versículo 14. Fue solemnemente definido en el concilio de Éfeso del año 431, siendo Papa San Clementino. Si alguno no confesare que el Emmanuel, o sea, Cristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Yo creo que todos sabemos lo que la palabra anatema significa, pero está aquí también escrito. Significa desterrado de Dios, en el sentido de condena a ser apartado o separado, cortado como se amputa un miembro de una comunidad de creyentes. ¿Qué concilio afirma la virginidad de María? Esto fue en el concilio de Calcedonia. Este concilio, en el año 451, en la profesión de fe redactada esmeradamente y con contenido definido de modo infalible, afirma que Cristo en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, fue engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. El Concilio Vaticano II hace referencia de este grandioso dogma así: desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos los peligros y necesidades. Esto lo podemos leer en la Constitución Dogmática Lumen Gentium 66. Para todos, Lumen Gentium significa luz de los pueblos. Más adelante entraremos directamente a esta Constitución Dogmática. La perpetua virginidad de María. El dogma de la perpetua virginidad se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. Ella es la virgen que concebirá y dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel. La virginidad real y perpetua de María. La profundización de la fe
en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como a la Parthenos, o sea, la siempre virgen. Esto lo podemos leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, versículo 499. Pero, ¿qué es Parthenos? Tanto la Iglesia Católica occidental como la ortodoxa oriental reconocen a María como Parthenos. De los apóstoles que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. El Papa Martín I precisó y extendió el dogma en el Concilio de Letrán en el año 649, afirmando que el parto de Jesús no causó ninguna lesión física al himen de María y que María continuó siendo virgen hasta el final de su vida terrenal, sin tener relaciones sexuales con su marido ni dar a luz a más hijos. La bendita, siempre virginal e inmaculada María concibió sin semilla por el Espíritu Santo y sin pérdida de integridad le dio luz, y después de su nacimiento conservó su virginidad inviolada. En la Edad Media, Tomás de Aquino reconoció que la razón no podía probar la virginidad perpetua, pero que debía ser aceptado porque era adecuado, ya que como Jesús era el Hijo unigénito de Dios, también debería ser el Hijo unigénito de María, ya que una segunda y pura concepción humana no respetaría el estado sagrado de su santo vientre. Hoy día, la virginidad perpetua de María, antes, durante y después del nacimiento de Jesús, es uno de los 4 dogmas marianos de la Iglesia Católica, lo que significa que se considera una verdad divinamente revelada, cuya negación es una herejía o un anatema. Acá tenemos un resumen muy bonito de los concilios y afirmaciones que hubieron sobre la virginidad de la Virgen. Y esto se titula María siempre Virgen, que es un resumen de la audiencia general del Papa Juan Pablo II de fecha 28 de agosto de 1966. Aquí podemos básicamente leer un resumen de lo ya dicho, con excepción, bueno, en el primero del año 374, dice que San Epifanio, relación a la encarnación, el Hijo de Dios, que dice se encarnó, es decir, fue engendrado de modo perfecto por Santa María, la siempre Virgen, por obra del Espíritu Santo. En el 431, en el Concilio de Éfeso, que ya lo leímos también, fue el Papa San Clementino I que también lo dice: si alguno no confesare que el Emmanuel es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne. Luego, en el año 525, hubo un papa que se llamó Hormisdas. Él también
aseguró de que el Hijo de Dios se hizo hombre, perdón, el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre y nació en el tiempo como hombre, abriendo al nacer el seno de su madre y por el poder de Dios, sin romper la virginidad de su madre. El Concilio de Constantinopla, el segundo Concilio de Constantinopla del año 553, afirma: el Verbo de Dios se encarnó de la Santa Gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, que nació de ella. Y estos dos concilios ecuménicos siguientes, uno del año 1215 y el otro del año 1274, ambos confirman la mismísima doctrina del Concilio de Constantinopla. Luego, en el año de 1950, también por el texto de la definición del dogma de la Asunción, en el que la virginidad perpetua de María es aducida entre los motivos de su elevación en cuerpo y alma a la gloria celeste. Con esto, yo ya le doy la palabra a Jenny, quien les va a tocar ya en más detalle el dogma de la perpetua virginidad en lo que se relaciona a la Constitución dogmática Lumen Gentium. Antes de comenzar, solo quiero poner de manifiesto lo más hermoso que oí de Santo Tomás de Aquino respecto a este estudio que hicimos. Dice que el nacimiento de Jesús solo se puede comparar con la luz pasando a través de un cristal. La Virgen María en la Constitución dogmática Lumen Gentium. Capítulo 8. La bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. 52. La bienaventurada Virgen María en el misterio de Cristo. El benignísimo y sapientísimo Dios, queriendo llegar a término la redención del mundo, cuando llegó el fin de los tiempos, envió a su Hijo hecho de mujer, para que recibiésemos la adopción de hijos, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo de Virgen María. Este misterio divino de salvación se nos revela y continúa en la Iglesia, a la que el Señor constituyó como su cuerpo, y en ella los fieles unidos a Cristo, su cabeza, en comunión con todos sus santos, deben también venerar la memoria, en primer lugar, de la gloriosa, siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. 53. La bienaventurada Virgen y la Iglesia. En efecto, la Virgen María, que según el anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su corazón y en su cuerpo y trajo la vida al mundo, es reconocida y honrada como verdadera Madre de Dios Redentor, redimida de un modo eminente en atención a los futuros méritos de su Hijo y a él unida con estrecho e indisoluble vínculo. Está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios, Hijo y, por tanto, la hija predilecta del Padre y el sagrario del Espíritu Santo. Con un don de gracia tan excelso, antecede con mucho a
todas las criaturas celestiales y terrenas. Al mismo tiempo, está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres que necesitan ser salvados. Más aún, es verdaderamente madre de los miembros de Cristo por haber cooperado con su amor a que naciese en la iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza. Por eso también es saludada como miembro sobreeminente y del todo singular de la iglesia. Su prototipo y modelo eminentísimos en la fe y caridad, y a quien la Iglesia Católica enseña por el Espíritu Santo, honra con filial afecto de piedad como a una madre amantísima. Intención del concilio. Por eso, el Sacrosanto Sínodo, al exponer la doctrina de la Iglesia, en la cual el Divino Redentor realiza la salvación, quiere explicar cuidadosamente tanto la función de la bienaventurada Virgen María en el misterio del Verbo encarnado y del cuerpo místico, como los deberes de los hombres redimidos hacia la Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de los hombres, en especial de los fieles, sin que tengan la intención. Se les fue la voz. No se oye. Se quedó frisada. Sí, Sí. Está mala la señal. sí. Se quedó Les congelada. vamos a avisar. Y el más cercano a nosotros. Segundo oficio de la bienaventurada Virgen en la economía de la salvación. 55. La madre del Mesías en el Antiguo Testamento. La Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento y la venerable tradición muestran en forma cada vez más clara el oficio de la Madre del Salvador en la economía de la salvación. Economía es el plan de salvación de Dios. Y por así decirlo, lo muestran ante los ojos. Los libros del Antiguo Testamento describen la historia de la salvación, en la cual se prepara paso a paso el advenimiento de Cristo al mundo. Estos primeros documentos. Disculpen la interrupción, pero me acaban de decir de que se está congelando nuestra presentación. Es por el... Conchita, ¿me puede confirmar si están escuchando? Ahorita estamos- sí, Meki. Sí, Sí estamos escuchando, sí. Disculpen, pero me pero- llamaron por teléfono para Sí. decirme esto. Gracias. ¿Dónde se habrán quedado? Aquí. No, sigue donde estabas, Jenny. Ok. Los libros del Antiguo Testamento describen la historia de la salvación, en la cual se prepara paso a paso el advenimiento de Cristo al mundo. Estos primeros documentos, tal como son leídos en la iglesia y son entendidos a la luz de una ulterior y más plena revelación, cada vez con mayor claridad iluminan la figura de la mujer madre del Redentor. Ella misma es esbozada bajo esta luz proféticamente en la promesa de victoria sobre la serpiente dada a nuestros primeros padres, caídos en pecado. Génesis 3:15. Así también, ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emanuel.
Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Ella misma sobresale entre las humildes y pobres del Señor, que de Él con confianza esperan y reciben la salvación. En fin, con ella, excelsa hija de Sión, tras larga espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se inaugura la nueva economía, cuando el Hijo de Dios asumió de ella la naturaleza humana para librar al hombre del pecado mediante los misterios de su carne. 56. María en la Anunciación. El Padre de las Misericordias quiso que precediera a la encarnación la aceptación de parte de la Madre predestinada, para que así como la mujer contribuyó a la muerte, también así contribuyera a la vida, lo cual vale en forma eminente de la Madre de Jesús, que dio al mundo la vida misma, que renueva todas las cosas, y que fue enriquecida por Dios con dones correspondientes a tu gran oficio. Por eso, no es extraño que entre los santos padres fuera común llamar a la Madre de Dios la Toda Santa e inmune de toda mancha de pecado, y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura. Enriquecida desde el primer instante de su concepción con esplendores de santidad del todo singular, la Virgen Nazarena es saludada por el ángel por mandato de Dios como llena de gracia. Lucas 1:28. Y ella responde al enviado celestial: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. 57. La bienaventurada Virgen y el niño Jesús. La unión de la madre con el hijo es la obra de la salvación. Se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte, en primer término, cuando María se dirige presurosa a visitar a su prima Santa Isabel. Es saludada por ella como bienaventurada a causa de su fe en la salvación prometida, y el precursor saltó de gozo. Eso lo encontramos en el capítulo 1 de San Lucas 41-43, en el seno de su madre y en la natividad, cuando la Madre de Dios, llena de alegría, muestra a los pastores y a los magos a su hijo primogénito, que lejos de disminuir, consagró su integridad virginal. Y cuando, ofrecido el rescate de los pobres, lo presentó al Señor, oyó al mismo tiempo a Simeón, que anunciaba que el hijo sería signo de contradicción y que una espada atravesaría el alma de la madre, para que se manifestasen los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2, 34-35. Al niño Jesús, perdido y buscado con dolor, sus padres lo hallaron en el templo, ocupado en las cosas que pertenecían a su padre, y no entendieron su respuesta, pero su madre conservaba en su corazón, meditándolas todas estas cosas. Lucas 2, 41-51. Capítulo 4. El culto de la Santísima Virgen en la Iglesia. 66. María,
ensalzada por gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y de todos los hombres, por ser Madre Santísima de Dios, tomó parte en los misterios de Cristo. Es justamente honrada por la Iglesia con un culto especial. Y ciertamente, desde los tiempos más antiguos, la Santísima Virgen María es madre con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y necesidades. Por este motivo, principalmente a partir del Concilio de Éfeso, ha crecido maravillosamente el culto del pueblo de Dios hacia la Virgen María en veneración y en amor, en la invocación e imitación, de acuerdo con sus proféticas palabras. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el poderoso. Lucas 1, 48, 49. Vamos a finalizar nuestra presentación dando lectura con esta bella respuesta a una de las 50 preguntas frecuentes sobre Jesucristo y la Iglesia, respondidas por un equipo de profesores de Historia y Teología de la Universidad de Navarra. ¿Qué significa la virginidad de María? Que María concibió a Jesús sin intervención de varón. Se afirma claramente en los 2 primeros capítulos de los evangelios de San Mateo y de San Lucas. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a San José, Mateo 1, 20. Y a María, que pregunta, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1, 34, 35. Por otra parte, el hecho de que Jesús desde la cruz encomendase su madre ¿Se volvió a ir otra vez? de Jesús, No. Lucita, ¿Qué empezá manda? otra vez todo el párrafo porque se te fue la voz. Donde comienzo por otra Por parte. otra parte, sí. Por otra parte, el hecho de que Jesús desde la cruz encomendase su madre, a San Juan, supone que la Virgen no tenía otros hijos, que en los evangelios se mencionan a veces los hermanos de Jesús, puede explicarse desde el uso del término hermanos, en hebreo en el sentido de parientes próximos. Génesis 13:8 en adelante, o pensando que San José tenía hijos de un matrimonio anterior, o tomando el término en sentido de miembro del grupo de creyentes, tal como se usa en el Nuevo Testamento en Hechos 1:15. La Iglesia siempre ha creído en la virginidad de María y la ha llamado la siempre Virgen, Lumen Gentium 52, es decir, en y después del parto, como confiesa una fórmula tradicional. La concepción virginal de Jesús hay que entenderla como una obra del poder de Dios. Para él, nada hay imposible. Lucas 1:37, que escapa toda comprensión y toda posibilidad humanas. En la concepción virginal de Jesús se trata de una obra divina en el seno de María, similar a la creación. Cuenta la antigua historia que entre los paganos se inventaron burdas historias acerca de la concepción de Jesús, como la que la atribuye a un soldado romano llamado Panthers. En realidad, ese personaje es una ficción literaria sobre la que se inventa una leyenda para hacer burlas a los cristianos.
desde un punto de vista de la ciencia histórica y filológica, el nombre Panceras o Pandera es una parodia corrupta de la palabra Parthenos, en griego, virgen. Aquellas gentes que utilizaban en gran parte del Imperio Romano de Oriente el griego como lengua de comunicación, oían hablar a los cristianos de Jesús como del Hijo de la Virgen, huios Parthenou, y cuando querían burlarse de ellos, lo llamaban el hijo de Panceras. Tales historias, en definitiva, solo testimonian que la Iglesia sostenía la virginidad de María, aunque pareciera imposible. La concepción virginal de Jesús es un signo de que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios por naturaleza. De ahí que no tenga un padre humano, al mismo tiempo que es verdadero hombre nacido de mujer. Gálatas 4:4. En los pasajes evangélicos se muestra la absoluta iniciativa de Dios en la historia humana para el advenimiento de la salvación, y que ésta se inserta en la historia misma, como muestran las genealogías de Jesús. A Jesús, concebido por el Espíritu Santo y sin concurso de varón, se le puede comprender mejor como el nuevo Adán, que inaugura una nueva creación a la que pertenece el hombre, nuevo, redimido por él. Corintios 1, 15:47, Juan 3:34. Y finalizamos esta presentación diciendo: la virginidad de María es además signo de su fe sin sombra de duda y de su entrega plena a la voluntad de Dios. Incluso se ha dicho que por esa fe, María concibe a Cristo antes en su mente que en su vientre. Y como lo escribió y afirmó San Agustín, es más bienaventurada al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. Siendo virgen y madre, María es también figura de la Iglesia y su más perfecta realización. Bien, con esto terminamos nuestra presentación. Aquí tenemos la bibliografía, pero estamos abiertos para que Padre Galo nos pueda dar sus comentarios y cualquier pregunta que el grupo tenga, Padre Galo con mucho gusto se las va a responder. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Muy Muy bonito. linda. Gracias por la linda presentación. Muy lindo. Muchas gracias. 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 ¿Qué dice Padre Galo? Muchas gracias. Me gustó mucho. Es amplia la presentación. Lo interesante es que cuando uno lee el Vaticano II, en realidad no agrega prácticamente nada, sino que recoge toda la fe de la Iglesia en el presente. Así que no hay ningún límite. Con todas las citas que ustedes han hecho, que son muy seguras porque pertenecen a la escritura, a la tradición, cada uno bien ubicada, tanto en los evangelistas como en los santos famosos, Santo Tomás, San Agustín, todos los otros grandes de la historia de la Iglesia están de acuerdo. No hay realmente una diferencia. Entonces la fe de la Iglesia ha sido siempre la misma en todos esos elementos que son unos detalles casi imposibles de comprender porque son misterios, van más allá. Nuestro lenguaje, a pesar que todo el Nuevo Testamento y todos los primeros padres escriben en griego, una lengua muy flexible, muy capaz de expresar las ideas más abstractas. A pesar de eso,
siempre está la realidad del misterio que va más allá de las palabras. Nuestro lenguaje sigue siendo un lenguaje, aunque sea griego, lo mejor de la antigüedad, de los grandes escritores, de los grandes dramaturgos, aún en esta lengua todavía queda el misterio que está más allá de la simple formulación lingüística de las palabras. El griego es muy exacto cuando hace combinaciones. Dice virgen, pero no madre, pero virgen. Lo haciendo las composiciones con mucha precisión. A pesar de eso, el misterio sigue siendo algo que pertenece a la acción de Dios, que no puede ser expresada en lenguaje humano. Entonces queda limitada por nuestro propio lenguaje, que no puede decir todo lo que hay más allá. Estamos repitiendo algunas oraciones importantes de los santos padres, de los evangelistas, de lo que ha sido la historia de la iglesia, porque no podemos rebasar ese lenguaje humano. Entonces, a pesar de los límites, siempre queda el corazón, la inteligencia, el espíritu, que la iluminada la Virgen, pero es el mismo espíritu que también nos acerca a nosotros. Entonces estamos a través del mismo espíritu tratar de penetrar con el corazón lo que la lengua todavía no puede expresar por sus límites demasiado humanos y terrenales. Pero el corazón siempre va más allá del lenguaje y es anterior a cualquier expresión meramente lingüística. Así que si usamos este término, vemos que aún la expresión más última, que es la del Vaticano II, del punto de vista dogmático, pero lo que recoge son tradiciones anteriores a ella, no inventan nada nuevo, precisamente porque a lo largo de los siglos ha sido definido con precisión tanto lo que es herético y lo que es ortodoxo con relación a la Virgen María. Así que no tenemos límite cuando elevamos a la Virgen nuestra oración y sentimos que todos nosotros nos elevamos hacia ella y es lo más elevado entre la criatura de la salvación que Dios ha hecho, una obra particular del poder y de la mente de Dios. Entonces podemos abandonarnos a esa intuición espiritual de una afinidad que nos une a la Virgen y nos abre camino de una aproximación a Cristo directa a través de la madre, por el carácter de ella y por la armonía que hay entre el Padre y el Hijo. Y esa despedida del Calvario, cuando dice esta es tu madre, significa que cualquier cristiano tiene derecho a adoptarla de alguna manera como el pendaño, como la escalera que nos aproxima realmente a la realidad del infinito, que es Cristo, que es el verdadero Hijo de Dios. En esta situación que nos quedamos siempre cortos, nunca llegamos al final, solo nos quedamos en nuestra expresión, las más famosas, las más seguras, las más atrevidas cuando se llaman Madre de Dios, Virgen anterior y posterior. Todo eso, el nacimiento especial de Cristo que no lastimó la virginidad de la María. Todo eso son términos humanos, pero que están dentro de un contexto que les da un nuevo sentido. Entonces solo queda admirar y aumentar nuestra confianza en la virginidad de la Virgen, en la asistencia de ella en la iglesia de hoy, como está profesada en el último concilio y como está también confirmada
por la enseñanza de los papas, de los obispos, o sea, de la iglesia contemporánea, que tenemos que también reactivar, actualizar con nuestro lenguaje un poco más científico, un poco más mecánico, un poco más electrónico, un poco más actual con la inteligencia artificial, siempre con estos mártires que van más allá de lo que vemos con claridad. Pero con el tiempo se va ampliando todavía más esa visión, pero no cambia nada de lo esencial que han dicho los primeros padres, que todos los concilios los han confirmado, y lo que está en el mero evangelio, tanto de San Juan como de todos los demás, para que nos dan a conocer que juntamente con el Cristo que ha salvado la humanidad a través de su sacrificio, estaba al lado de la muerte de él, estaba María, la única criatura humana que estaba con él corazón de corazón, acompañando hasta el último suspiro. Así que de alguna manera tenemos el nexo obligado entre la resurrección de Cristo y la santidad de la Virgen que reina en el cielo. Gracias por todo el trabajo que han hecho, maravilloso y muy interesante, muy inteligible también, fácil de leer, pero siempre con esta esperanza de que nuestra palabra vaya más allá en nuestro corazón, para que nuestra vida sea un reflejo de esta gracia infinita que Dios colocó en la Virgen María como Madre del Redentor. Sí. Muchas gracias, Padre. ¿Alguien expresar, por favor, lo que han sentido en este relato, para que no sea solo yo el que comenta, también lo que cada uno ha visto en su corazón con relación a la iluminación que nos han dado, y gracias por los que han trabajado esa monencia? Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bueno, pues como dice el Padre, pueden abrir su micrófono, sus cámaras, y alguien quiere hacer algún comentario o recibir alguna explicación. Este es el momento. Conchita, buenas noches a Oh, todos. hola, Anabela, ¿qué tal? Yo solo quisiera comentar nuevamente, ya se los había dicho que en el texto de Benedicto XVI sobre la Virgen, el texto se llama María, hija de Sión. Él menciona que cuando Moisés estuvo frente a Dios en el Sinaí, Dios le dijo que no lo podía ver porque si lo miraba moriría. Y lo repito nuevamente para hacer énfasis en la pureza y la grandeza de la Virgen, que mismo Dios nació de ella, ¿verdad? Entonces, creo que eso es una gran prueba para todos aquellos que quieren pruebas materiales, ¿verdad? Nada más, muchas gracias. A usted. Gracias, Anabela. Gracias, Anabela. Gracias. Gracias, Anabela. Sí, es correcto. Si hay alguno más que quiera decirnos lo que ha sentido, lo que ahora visión, algo quedó grabado, esa imagen que nos han presentado esta tarde. ¿Alguna persona más quiere hablar? Padre, tal vez sería interesante un par de cositas. Tal vez sería interesante pensar desde esta perspectiva que venimos viendo desde la semana pasada con respecto al tema de la Virgen y lo que ella significa, ver desde esa perspectiva el significado teológico de la idea de la venida del reino, la idea de que el advenimiento del reino de alguna manera es posible por ella y se inicia con ella de alguna manera, incluso antes de la venida de Cristo, en el sentido que lo que usted dijo, recogiendo un poco sus palabras, esa idea de que Dios hizo una obra particular en ella, y esa obra particular de alguna manera es introducir un rayo de pureza en un mundo que está por naturaleza, por su naturaleza caída, impregnado del mal. Entonces, de alguna manera, la Virgen representa
esa separación que Dios hace entre el bien y el mal y la posibilidad que el hombre tiene de poder superar el mal también, siempre y cuando esté vinculado a Cristo a través de ella, ¿no es cierto? Usted espera una respuesta. Es correcto, pero es incomprensible, porque cuando la acción de Dios la queremos expresar con un lenguaje y decimos hijo, decimos madre, y nuestras ideas reflejan conceptos humanos sacados de la experiencia, pero no es nuestra experiencia, está más allá de toda la experiencia, porque es totalmente por encima. El hijo está anunciado sin padre, crece en ella y luego nace, pero nace de una manera misteriosa dentro de esta atmósfera divina que la rodea. Ella no sufre nada para que este Cristo nazca. Y Cristo muere, pero la Virgen está compartiendo con ella los dolores, las humillaciones. Es de alguna manera parte de ese camino de salvación en el cual está Cristo. Y enseguida con ella está la Virgen. Pero el que realmente muere y se ofrece al Padre es el Hijo. Pero al mismo tiempo nos dice, y ustedes tienen una madre, pues que es la mía. Entonces, la conexión con Cristo víctima pasa a través de la Virgen aún para cada uno de nosotros. Es impresionante ese día del Viernes Santo que suceden estas cosas que son teológicamente seguras, pero muy difíciles de entender, precisamente por esta conexión de la humanidad meramente humana con Cristo, que es humano, pero es Dios. Entonces tenemos toda una serie de grados de los que participan de este sacrificio eucarístico, que es el eucarístico víctima, o sea, real, Cristo al Padre. Pero hay una participación de la Virgen para poder abrirnos ese camino que la muerte de Cristo automáticamente opera por la transformación de Él en la gloria. Esto de pensar la muerte de Cristo hecho pedazos sin sangre, con las últimas fiebres de la muerte que lo atormenta, y el punto final del ser humano que en ella, pero cuando él pasa al mundo del triunfo y de la eternidad gloriosa de él, va arrastrando, aunque detrás de él nuestros pecados, nuestra humildad, nuestra miseria, pero él la introduce porque en fin de cuentas es todavía hombre, hombre que resucita, hombre que es transformado, hombre que es glorificado para siempre como jefe de toda la humanidad gloriosa, pero con él estamos también nosotros de alguna manera. Entonces nos da vergüenza por una parte, pero nos da una alegría que no tiene fin, porque se fía totalmente en ese poder de él, que en ningún momento se negó como hombre, sino que como hombre se dio y murió. Entonces nosotros tenemos el derecho de adherirnos a Cristo, porque Él nos ha dado todo a nosotros. Lo ha dado al Padre como ofrenda de la víctima, pero lo ha dado a nosotros como participación, comunicación con Él de esta humanidad de Cristo, que Cristo la hacer ver, la demostró con sus milagros, con su vida en la tierra, con su amistad con los discípulos, esta unión con ellos, esa familia nueva que nace, de la cual luego viene la iglesia y continúa. Todo eso es verdad, no es interpretación, es solo descripción de lo que está sucediendo en este misterio del paso de la muerte, de la vida a la muerte, o sea, de la vida a la resurrección. Pero esa vida es de Cristo hombre con una Virgen que es la purísima, pero es humana también.
y a través de los dos estamos invitados y llamados a este seguimiento de Cristo, a identificarnos con Él. Gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias, Gracias, Osvaldo. Padre. Tenemos una última pregunta de parte de, o comentario de parte de Sonia, y luego vamos a ir cerrando la sesión. Gracias, gracias, Conchita. Bueno, antes que nada, felicitar a Jenny, Lucy y Meki porque fue una exposición muy linda, muy clara y muy completa. Y solo hacer un comentario, me encantó una comparación de que la Virgen, la virginidad de la Virgen es similar a un rayo de luz que atraviesa un cristal. Esa comparación me parece muy linda porque en realidad el rayo de luz atraviesa el cristal, del otro lado sigue siendo rayo de luz, pero el cristal no tiene ninguna alteración. E igual fue con la virginidad de la Virgen. No tuvo ninguna alteración a pesar del nacimiento de nuestro Señor. Solamente gracias. Gracias, Gracias, Sonia. Bueno, Padre Galo. Quizás sea la comparación más próxima a lo que realmente sucedió, pero no tenemos más para nosotros es natural ver que un cristal deja pasar la luz. Parece una cosa normal, pero significa algo físico, algo químico, la difracción cuando se trata de un prisma que luego separa los diferentes colores de la luz. Todo eso atravesando el vídeo, atravesando, yendo y de regreso. Ir en el espejo de un prisma cualquiera se realiza esta maravillosa de analizar lo que es esta luz y cuál es esta luz del Espíritu Santo que pasa a través de la Virgen y todos los efectos que se producen en ella, no solo con relación a amar a su Hijo, amar a toda la humanidad, amar a cada uno de nosotros, desde el poder que ella tiene del Espíritu Santo. Gracias. Sí. Gracias, Padre. Bueno, de nuevo a ese maravilloso trío con la presentación, muchas gracias. Y Padre Galo, vamos a pedirle su bendición, por favor. Digamos al Espíritu Santo nuestra gratitud, haber dado la oportunidad de husmear un poco, de mirar con nuestra mente lo que va más allá de las palabras de la Escritura con relación a la Virgen y formar dentro de nosotros una imagen un poco más correcta, un poco más grande, pero al mismo tiempo humana, de que la Virgen ha sido en su plenitud humana y divina. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Y por todos que han estado presentes, gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Buenas noches. Buena presentación, buenísimo, buenísimo. Gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy lindo. Buenas noches. Gracias. Estén bien. Qué gusto saludarlos. Invitaciones, muy linda la presentación. Gracias. Buenas Buenas noches. Muchas gracias. Hola, Dios, Silvia. Gracias. Gracias. Beatriz y Melita. la presentación. Adiós, queridos Gracias. amigos. Gracias. Gracias a todos. Que pasen buena noche. Buenas noches. Noche. Adiós. noches.